¿Qué tal, amigas y amigos del Facebook Live de Mundo 96.5 y de manera simultánea a través de Línea Caliente Noticias? Les saluda con mucho gusto a Fabiola García Villafaña para presentarles nuestro quinto foro virtual que Grupo Mundo Comunicaciones organiza de una manera muy coordinada y también con la exigencia que usted público nos tiene para mantenerlo muy bien informado sobre un tema que tiene que ver con la vacuna de la influenza. Recuerde que en estos momentos se está aplicando esta vacuna en los 204 centros de salud aquí en el estado de Morelos, pero hay muchas dudas que queremos responder con todo un grupo de especialistas, así que muchísimas gracias también por estar conectados a través de estas plataformas oficiales. Compartan para que, por supuesto, lleguemos a más personas y agradecidos siempre de contar con su preferencia. Damos paso para esta inauguración del foro virtual con nuestro director general de Grupo Mundo Comunicaciones, el ingeniero Óscar Morales Ruiz. Ingeniero, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos y al distinguido panel de expertos, los doctores Roselín Lemus Martín, Cecilia Guzmán Rodríguez, Fidel Alejandro Sánchez Flores y Alejandro Montalvo Pérez. Dentro de la responsabilidad que asumimos como medio de comunicación, también atendemos a un sector que siempre es y será vital para el desarrollo de nuestra sociedad, la salud pública. Ante la pandemia por COVID-19 y el transcurso de este año 2020, el tema representa todo un reto. Basta con remitirnos al año 2009, cuando la influenza H1N1 representó una inestabilidad para el sector salud y con la llegada de la vacuna para ese virus, una ola de mala información nos invadió. Grupo Mundo Comunicaciones, con el afán de siempre contribuir y difundir la información de manera clara y objetiva, decidimos reunir a los especialistas que en esta ocasión nos acompañan en el foro Mitos y Verdades sobre la vacuna de la influenza. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y reconozco su interés de participar en este ejercicio que busca conducir a la población hacia un panorama claro y específico en torno a la vacuna. Sabemos que en esta época del año los frentes fríos no se hacen esperar. En general, el cambio climático es un factor de riesgo que propicia las enfermedades virales. Este año le sumamos la pandemia por COVID-19 y nos vemos inmersos en un dilema con la pregunta de hoy: ¿aplicarnos o no la vacuna contra la influenza H1N1? Todos los cuestionamientos que giran ante el tema quedarán resueltos el día de hoy. Pido encarecidamente a nuestra audiencia que hagan uso de la plataforma y expresen sus dudas y comentarios. Agradezco a nuestros colaboradores y equipo de trabajo que arduamente han estado en este y en cada uno de nuestros foros. Sin más preámbulo, bienvenidas y bienvenidos a este foro virtual, realizado por y para ustedes. Les dejo en compañía de nuestra anfitriona Fabiola García Villafaña, directora de noticieros en Mundo Comunicaciones. Buenos días. Gracias, ingeniero Óscar Morales Ruiz. Y sí, como bien lo dice, es un foro virtual para que usted pregunte, para que también si tiene alguna duda, en la medida de las posibilidades le vayamos despejando todas estas dudas. Y decíamos que sí, que contamos con un grupo de panelistas sumamente importantes, así que damos la más cordial bienvenida a la doctora Cecilia Guzmán Rodríguez, maestra en Ciencias en Epidemiología, con énfasis en salud sexual y reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es la encargada de despacho de la Subdirección de los Servicios de Salud en Morelos y es investigadora en un grupo de colaboración de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Doctora, gracias por su presencia. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Fabi, por la invitación. Ingeniero Óscar, gracias por la bienvenida. Reconociendo que Mundo está a la vanguardia y que nos pide la colaboración y nosotros muy felices de participar en su foro. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, doctora. Y también se encuentra con nosotros la doctora Roselín Lemus Martín. Ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora en desarrollo de nuevos medicamentos para cáncer y COVID-19. Doctora, gracias también por su presencia. Gracias, buenos días y gracias por la invitación.
Gracias, buenos días. Y el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en bioinformática y ha realizado estancias postdoctorales en México en el proyecto de Genoma y en el Instituto de Sanger de Cambridge, en Reino Unido, donde formó parte del grupo de genómica de parásitos por casi 4 años. Doctor, gracias por su presencia. Muy buen día. Fabiola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Mundo 96 para acercarnos al auditorio e informarles de manera correcta acerca de las dudas que tengan. Gracias. Gracias. Y el doctor Alejandro Mario Montalvo Pérez, nacido también en la Ciudad de México, docente durante 32 años de la Facultad de Medicina de la UNAM y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También fue rector de la máxima casa de estudios aquí en la entidad, participante y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en área educativa y médica. Doctor, gracias por su presencia. Muy buen día. Bueno, en breve vamos a retomar, por supuesto, la comunicación con el doctor Montalvo, pero de esta manera damos inicio a este foro virtual. Así que gracias también por estar sumándose a esta transmisión especial que hacemos con muchísimo gusto para hablar lo que ya le compartíamos de la influenza y que también, hay que decirlo, es sumamente importante que acudamos a vacunarnos, pero con ello también hay una duda, hay un mito, si realmente nos ayuda o no. Los grupos vulnerables, por ejemplo, que son sumamente importantes que acudan, los niños, los menores de edad, los adultos mayores, aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pero también las mujeres embarazadas. Es un tema muy importante que estamos abordando ahora mismo en la pandemia de COVID-19 y con una nueva cultura de la prevención de enfermedades como COVID-19 y como la influenza estacional, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, prácticamente la mitad de la población solo acude a vacunarse. ¿Qué está pasando con la otra mitad de la población? Seguramente por los mitos y las realidades. Por eso es que esta mañana también vamos a iniciar con las preguntas y con las dudas más frecuentes que nos han llegado a través de nuestras plataformas digitales. Doctora Cecilia Guzmán, cuéntenos por favor el ABC de la influenza. ¿Qué es la influenza H1N1 o la influenza estacional? Fabi, gracias por la palabra. Mira, le cuento a tu auditorio que antes de meternos en el tema de influenza tenemos que tocar el tema de infecciones respiratorias agudas. Esto es un cuadro de sintomatología que da el sistema respiratorio y que puede ser agudo porque dura menos de 2 semanas, pero te cuento que es la principal causa de enfermedad en el mundo, o sea, es la principal causa de consulta y de enfermedad en el mundo. Es por eso que nos preocupa la influenza, porque siendo parte de estas infecciones respiratorias agudas, la gente acude a los servicios de salud y los utiliza, y eso está bien, pero venimos de un paradigma que se está vigilando o se está atendiendo básicamente las enfermedades, pero difícilmente se están previniendo, o lo que tendríamos que enfocar es hacia la prevención. Entonces, la influenza está causada por un virus. El virus tiene tipos y eso quiere decir que hay tipo A, tipo B y tipo C. Las más frecuentes, las que circulan más frecuentemente son el virus de la influenza tipo A y el virus de la influenza tipo B. Y contra eso son contra los que tenemos vacuna. El mundo ha visto y ha sido testigo desde el 2009 con la pandemia de la influenza H1N1, cómo la población tuvo que acercarse a los servicios de salud y tuvieron complicaciones como neumonías o bronconeumonías por la influenza. Esta influenza también tiene la característica de ser estacional, es decir, que se presenta básicamente en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo todavía nos llega. Nosotros lo manejamos en semanas epidemiológicas y decimos que la influenza se presenta en la semana epidemiológica 40 y casi siempre termina de circular en la semana epidemiológica número 20. Nos preocupa porque la influenza sí puede llegar a requerir una hospitalización y también puede agravarse con la muerte. Ahora, yo les tengo que mencionar a todas y todos que los síntomas de la influenza pues son muy parecidos a lo de COVID, y por eso es importante que ahorita toquemos el tema de la influenza. ¿Qué puede pasar cuando una persona tiene influenza? ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Puede tener fiebre,
puede tener coriza, esto es que tenga las mucosas enrojecidas, que la nariz la tenga muy roja, que le lagrimeen los ojos, puede tener dolor de amígdalas y dolor de faringe, también puede tener tos, puede tener dolor de cabeza, puede tener mal estado general y que le duelan los músculos. Entonces, todo este cuadro se parece a COVID, pero puede ser causado por influenza. La diferencia es que para influenza sí tenemos la vacuna y podemos prevenirla. Ahí está la información. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Y también con la doctora Rosalind Lemus Martín, que nos habían estado llegando también preguntas en torno a, ¿es posible tener influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Por lo que también nos compartía la doctora Cecilia, que son síntomas muy semejantes. Sí, definitivamente. De hecho, ya se reportó un primer caso en México, en el Instituto de Ciencias Médicas en el Subirán, de una paciente que tuvo los dos virus. Claro, quiero aclarar que como los virus son diferentes, vienen de diferentes familias, COVID es de la familia de coronavirus y la influenza es de otra familia de virus, entonces por eso pueden coexistir en nuestro organismo dos virus, ¿no? Ya se estudió, de hecho, ya también se presentaron casos de donde hubo virus de dengue, o sea, donde hubo casos de dengue, hubo casos de COVID al mismo tiempo, entonces sí se puede, es totalmente posible, por eso es muy importante vacunarnos contra la influenza. ¿Por qué? Porque así podemos evitar que por lo menos alguno de los virus exista en nuestro cuerpo y disminuir la posibilidad, ¿no?, de una enfermedad mucho más grave para COVID-19. Entonces, este fenómeno se llama sindemia. Sindemia quiere decir que no solamente va a existir un virus, pueden existir dos virus, o además otra enfermedad, no nada más una enfermedad viral o infecciosa, sino que también hay una coexistencia de una enfermedad que ya teníamos previamente y además COVID-19, ¿no? Que eso es lo que se está hablando, que esta pandemia no solamente es una pandemia, sino una sindemia, donde se ve más agravada por la existencia de otras enfermedades. Muy bien, doctora. Gracias, doctora Rosalind Lemus. Vamos con el doctor Alejandro Sánchez. Hay varias preguntas, gracias Gabriela Torres, que también nos está diciendo qué tan cierto es que si me pongo la vacuna de la influenza, es posible que se me desencadenen gripes muy seguido. Y a esto va también la pregunta, doctor, ¿con qué síntomas diferencian de la influenza y COVID-19 y qué consecuencias puede traer aplicarse la vacuna y tener COVID sin saberlo? Mira, a final de cuentas, una vacuna pues siempre implica una reacción que es muy pequeña y es algo muy importante. La gente a veces se asusta en cuanto a las reacciones, pero definitivamente es una cuestión de que el sistema inmune está respondiendo ante digamos, un entrenamiento, ¿no? Que eso es lo que hace la vacuna. Esto dependerá del tipo de reacción, pues dependerá de cada organismo y para eso hay muchas estadísticas. O sea, una vez que se hace el desarrollo de una vacuna, se prueba a cuántas personas, en un grupo grande de personas, cuántas personas reaccionan de manera adversa. Muchas veces, por ejemplo, se receta con la vacunación el paracetamol para justo no sufrir de estos síntomas o que estos síntomas no sean molestos, pero definitivamente después de 3, 4 días la vacuna empieza a hacer su efecto y nuestro sistema inmune queda ya entrenado para contender con el virus real. Ahora, esta cuestión, en el 2009, cuando fue la pandemia de influenza, que de hecho comenzó aquí en México, ya existía una plataforma para hacer vacunas para influenza. Entonces, obteniendo la información genética del virus de en ese entonces, se reformó o se reingenió esta plataforma para hacer esta vacuna y hubo algunas fallas porque a final de cuentas hubo algunas variantes del virus que no entrenaban tan bien al sistema inmune. Esto obviamente después de más de 10 años ha quedado perfectamente arreglado y finalmente ahorita las vacunas que se hacen son con antígenos. Estos son pequeñas proteínas del virus para que entre a nuestro sistema inmune y que incluyen 3 variantes. 2 variantes de H1N1 y una variante de H3N2 y con esto ya quedan protegidos. Dependiendo del tipo de vacuna pueden incluir más o menos variantes, pero siempre incluye al menos 3. Entonces, estamos protegidos sobre todo para cualquiera de las 2 variantes que andan circulando mayoritariamente en el país y alguna otra que suele ser causante también de gripes y de estas infecciones. Entonces,
La probabilidad de que yo me enferme, al contrario, se reduce con la vacuna. No me voy a enfermar más seguido. Tal vez lo que la gente piensa a veces es que estas reacciones adversas son una gripa y no lo son. Y por otro lado, pueden haber otras infecciones, como lo decía la doctora Cecilia, hay otros agentes patógenos que pueden causar gripas, que son bacterias, y para estos, digamos que la vacuna no me va a proteger. Claro, gracias, doctor Alejandro. Y damos paso también al doctor Alejandro Mario Montalvo Pérez, también es rector de la máxima casa de estudios, porque, por ejemplo, estoy viendo algunas preguntas que nos hacen llegar nuestros amigos a través del Facebook de Mundo 96.5. Elida nos dice, soy diabética y me pueden poner la vacuna de la influenza, ya que no tengo 60 años, tengo 49. Y a esto va de la mano con saber qué efectividad tiene la vacuna de la influenza, doctor. Y efectivamente no es una contraindicación el tener algún otro padecimiento crónico como el que mencionas, la diabetes o la hipertensión, etcétera, en ponerse la vacuna. La vacuna protege según los virus que se han ido identificando que estarán presentes en esta temporada. Yo quisiera agregar también que efectivamente cuando se pone la vacuna, y en la pregunta anterior, se pueden presentar algunos síntomas que se le achacan a la misma vacuna. Pero recordemos que para que haya respuesta inmune tienen que pasar 2 semanas desde puesta la vacuna. 2 semanas empiezan a producirse los anticuerpos. En este periodo pudiese haber algún otro virus, sobre todo rinovirus, que son los causantes de la gripa y que se pueden presentar en este periodo y dar también los síntomas que ya mencionaron las doctoras. En otro sentido, también pudiera ser otro virus de la influenza que no está en este momento en esta vacuna presente en esta temporada, y entonces sí se pueden presentar. Pero hay que señalar también, como dijo el doctor Alejandro Sánchez, que al ponerse la vacuna, de presentarse un cuadro, por supuesto que reduce la gravedad del problema, reduciendo, por supuesto, las complicaciones, la gravedad, reduciendo la tasa de mortalidad, la presencia de hospitalización e incluso de entrar a la terapia intensiva. Yo quisiera señalar nada más también que hay algunos datos que son un poquito diferentes cuando se tiene no solo la infección por el virus de la influenza, el COVID, o incluso ya cuando se agrega una bacteria. La expectoración o la rinitis se vuelve verdosa, purulenta, y hay que estar muy pendiente sobre ello. Y el único dato que se menciona que es diferente entre el COVID y la influenza actualmente es que que se tiene un síntoma que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Eso no se ha detectado que se presente en la influenza, pero sí en el COVID. Gracias, doctor Montalvo, y gracias a aquellas personas que se van sumando poco a poco a esta transmisión que hacemos con muchísimo gusto de manera simultánea en el Mundo 96.5 en esta plataforma digital y a través de Línea Caliente Noticias. Nos siguen llegando muchísimas preguntas. Una de ellas que nos llama mucho la atención tiene que ver justo con la aplicación de la vacuna. Si me da influenza estacional, ¿es contagiosa? Yo vivo con mi mamá y tiene diabetes. ¿Debo aislarme como se hace con COVID-19? La pregunta para la doctora Cecilia Guzmán. Podrían, gracias. Sí, yo diría que ahí la respuesta más lógica para ustedes es que su mamá tiene que estar vacunada contra la influenza. Por supuesto que usted la puede contagiar, pero recordemos que la vacuna contra la influenza va dirigida a la población blanco y a la población de riesgo. La población blanco son todas aquellas personas mayores de 6 meses y menores de 5 años. Cierto es que los laboratorios que generan la vacuna nos dicen, oye, tú tendrías que vacunar a toda la población. Sí, pero en la cuestión de administración pública de los recursos tenemos que dirigir a quien sea mucho mejor
o a quien se le den los máximos beneficios de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, la vacuna se aplica a cualquier persona mayor de 6 meses hasta los 5 años o a los 4 años, 11 meses. De ahí a toda la población mayor de 60 años, también a todos y todas se les tiene que aplicar. Y las personas que quedan entre 5 y 59 años, decimos a todas aquellas que tengan comorbilidades. Esto ya lo han escuchado mucho en COVID y quiere decir alguna otra condición preexistente que los ponga en riesgo de tener la enfermedad. En este caso, si su mamá tiene diabetes o tiene alguna hipertensión, que es muy frecuente y muy prevalente en nuestra población, tienen que acudir a que les pongamos la vacuna. También si tienen asma, problemas cardiovasculares, también tienen que acudir con nosotras a que les pongamos la vacuna. Y a todas las mujeres embarazadas y en puerperio, así como valga la cortinilla de la población blanco. Entonces, esa sería la información. Sí, claro que le puede dar influenza si tú te contagias, y lo que sugerimos es que también hay un aislamiento respiratorio. Afortunadamente tenemos varios meses practicando la higiene respiratoria, es decir, nos estamos lavando frecuentemente las manos, usamos cubreboca, tosemos de etiqueta, usamos alcohol gel, y estas medidas también van a impactar sobre otros virus respiratorios, así que aquí la prevención es lo que les invitamos, pero una vez que ustedes se enferman, pues también el aislamiento respiratorio está indicado y pues a considerar que no solo con el aislamiento se evita la enfermedad, sino con la vacunación. Y aparte hay un periodo en la enfermedad que es el periodo de incubación, que ahí sí no podemos hacer mucho y a lo mejor en ese momento también podemos contagiar. Por eso les invitamos a todas estas medidas de prevención de infecciones respiratorias. Gracias, doctora Cecilia. Y también vamos también a dar paso a la doctora Rosalind Lemus, porque hay varias preguntas. Emma nos dice, ¿puedo vacunarme si estoy enferma de las vías respiratorias? Que me parece que también es algo sumamente importante, va de la mano con el tema de grupos vulnerables que acudan a los 204 centros de salud en el estado de Morelos, donde actualmente existen las dosis de la vacuna de la influenza. Y también, doctora, nos preguntan por acá, ¿tiene efectividad la vacuna antiinfluenza contra el COVID-19? Es uno de los mitos. Ok, bueno, con la primera pregunta, sí, de hecho, ella se tendría que vacunar. Solamente donde yo no recomendaría es si ella tiene COVID-19. Cabe aclarar esto. Si yo tengo COVID-19 y me vacuno contra la vacuna de la influenza, lo que puede pasar es que se me puede complicar el COVID-19. Porque la vacuna inevitablemente va a afectar a mi sistema inmune, va a interaccionar con mi sistema inmune. Entonces, de hecho, sería mejor no tener, bueno, síntomas de COVID-19 e ir a vacunarnos contra la influenza, ¿no? Eso me esperaría un poco. Pero si ella comenta que ya está enferma de las vías respiratorias, asma, etcétera, entonces ella entraría en un grupo de riesgo, que, bueno, como ya se ha comentado, los grupos de riesgo, bueno, son personas con enfermedades crónicas, diabetes, con enfermedades autoinmunes, mayores de 60 años. Entonces, en esos grupos de riesgo sí se recomienda bastante la vacuna de la influenza. Ahora, las personas con enfermedades autoinmunes, y me incluyo ahí mismo, a veces desarrollamos, los efectos secundarios son un poco más marcados cuando nos ponemos una vacuna, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, solamente medicándonos previamente con paracetamol o con un medicamento para evitar que los efectos secundarios sean mayores, ¿no? Recomiendo paracetamol antes de aplicarnos la vacuna de la influenza para evitar esto, ¿no? Que nos dé fiebre o que nos dé dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Ahora, la segunda pregunta. La vacuna de la influenza no va a evitar que me dé COVID-19, ¿no? Eso sí es claro. La vacuna de la influenza es muy específica para ese virus y ese tipo de virus. Entonces, si yo me vacuno contra la influenza, lo único que estoy haciendo es proteger a mi cuerpo de que no me dé influenza y de que si me da COVID-19 se me vaya a complicar, ¿no? Se me vayan a complicar los dos virus en mi cuerpo y que el COVID-19 sea quizás un poco menor o un poco menos grave, ¿no? Pero inevitablemente no me va a ayudar a que no me dé COVID-19, ¿no? Aún teniendo la vacuna de influenza todavía puedo adquirir COVID-19, pero se me va a complicar menos.
Ahí estamos y por supuesto también les recuerdo que ustedes pueden compartir y replicar esta transmisión que hacemos con mucho gusto para que lleguemos a más personas que estén muy bien informadas. Doctor Alejandro Sánchez, nos dicen, ¿qué nivel de mortalidad tiene la influenza y quiénes están en mayor riesgo? Que es lo que también nos compartían los grupos vulnerables. Exacto. La mortalidad de la influenza se calculó más o menos que está entre 0.3% y menos del 1%. O sea, es un rango variable dependiendo del país, dependiendo la temporada. Definitivamente es mucho menor que la que estamos reportando ahorita para COVID-19, que es alrededor del 3 o hasta el 5%, dependiendo del país. Pero a final de cuentas, algo que decían muy importante la doctora Cecilia, es que es una cuestión de prevención. Ahorita las medidas que hemos tenido de confinamiento, de higiene, han reducido, pues, por ejemplo, las infecciones o reducen las infecciones por COVID-19 y también de otros virus que comparten la misma vía, en este caso vías respiratorias. Y finalmente, una de las características que tiene es que el virus de la influenza, alguien preguntaba de que si debía aislarse de su mamá, pues es algo que sí, no lo hacemos porque culturalmente no minimizamos los riesgos que tiene la influenza, ¿no? Aunque sí es una enfermedad mucho menos agresiva, pues realmente deberíamos seguir las mismas reglas o condiciones que hacemos para una enfermedad tipo COVID, ¿no? Para que no se esparza sobre todo. Entonces, la tasa de mortalidad es menor, pero finalmente lo que hay que cuidar es que no se conjunte con otras enfermedades, en este caso COVID-19, porque finalmente, incluso antes del COVID-19, una influenza, una gripa puede terminar en neumonía, ¿no? Y esto, a final de cuentas, puede llevar a la muerte y a la hospitalización. Bien, gracias, doctor Alejandro. Cel nos dice, hola, los que somos alérgicos, pero también pues tenemos más complicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hay veces que por religión no quieren aplicárnosla o no queremos aplicárnosla. Gracias también por estos comentarios. Y doctor Montalvo, por acá le tenemos otra pregunta que también nos están haciendo llegar a través del Facebook Live de Mundo 96.5. ¿Qué nivel de mortalidad tiene la influenza? Pero también si complica la situación actual en la que estamos viviendo de COVID-19, el hecho de resistirnos a acudir y aplicarnos la vacuna, sobre todo por lo que ya venimos comentando de los grupos vulnerables, de aquellas personas que incluso tienen padecimientos respiratorios. Bueno, prácticamente se ha dado respuesta a esta pregunta. Efectivamente, el que tiene comorbilidades tiene que también vacunarse. Muy importantemente, y aquí quizás cabría hacer el comentario, de que las personas mayores de 65 años, personas inmunosuprimidas, aunque sean de menor edad, o con otras enfermedades como las que se han mencionado, tienen que vacunarse. El efecto es sumamente benéfico para todos nosotros. Y aquí abriría yo un paréntesis también para decirles que este tipo de personas también tendríamos que vacunarnos, estoy en ese grupo, contra el neumococo. O sea, hay una sinergia entre las dos vacunas. Concomitantemente podríamos pedir que se nos vacune contra el virus de la influenza y también contra el neumococo, para prevenir precisamente el ataque bacteriano del estafilococo y no caer en complicaciones más graves que nos lleven a lo que mencionó el doctor Alejandro, una neumonía, y aumenten los índices de morbilidad, de complicaciones y sobre todo de mortalidad. Gracias, doctor Montalvo. Doctora Cecilia, viene una pregunta que tiene que ver con los servicios de salud, con la dotación de las vacunas. Hay hospitales, por ejemplo, en donde en algún momento se reportó desabasto por la vacuna de la influenza. Hace unos instantes leíamos, por ejemplo, en el caso de Temisco, y va de la mano con la pregunta en donde nos dicen, ¿cuándo podremos conseguir vacunas contra la influenza en clínicas y hospitales privados? Porque, de acuerdo a lo que nos están reportando, aún no hay vacunas en estos nosocomios. Sí, muchas gracias por las preguntas. Lo que le diría es que el sector salud tenemos un abasto de vacunas que va surtiéndose cada cierto tiempo. Quiere decir
que cuando nosotros empezamos la temporada de vacunación contra la influenza, que fue a finales de septiembre, principios de octubre, en la Secretaría de Salud, específicamente en los servicios de salud de Morelos, tuvimos una primera dotación de aproximadamente 108,000 vacunas para el estado de Morelos. Esta es una de 3 remesas que nos van a llegar, un poquito más, nos van a llegar en total 374,000 vacunas al estado. Nos llegó la primera, 108,000, y pues debido al foco en las infecciones respiratorias, al foco en las enfermedades infecciosas, al foco a la vacunación, la gente acudió. Le agradecemos mucho a la población que haya acudido a los centros de salud, pero esta primera dotación, pues obviamente se agotó rápido. Afortunadamente, a finales de la semana anterior, nos llegó la siguiente dotación, que corresponde a otras 108,000 dosis, y eso implica que la tenemos que distribuir, porque almacenar esa cantidad de vacuna en nuestros almacenes, en refrigeradores, en conservar la cadena de frío, implica un esfuerzo realmente grande. Nosotros estamos comprometidos con esa parte de la salud y tenemos la obligación de hacerlo y lo hacemos. Sin embargo, pues obviamente distribuir toda la vacuna que va llegando, tanto en la primera como en la segunda remesa, implica que organicemos nuestros servicios y digamos, bueno, en este hospital ya se agotó, ahora tenemos que distribuirla justo a ese, ¿no? Si a ustedes les queda un poquito, por favor, préstenos para acá, le vamos a dar al hospital que está utilizando más. Entonces, la distribuimos de la siguiente manera. En nuestros 204 unidades médicas, unidades de salud, y en los 10 hospitales del estado, estaba disponible al principio y se fue agotando poco a poco. Ahora con esta segunda remesa ya la estamos teniendo disponible, pero igual será cuestión de días en que esté disponible otra vez en toda nuestra red. Gracias, doctora Cecilia. Y vamos con varias preguntas sobre los mitos y realidades. ¿Cuántos mitos sobre la vacunación de la influenza se han escuchado? Por ejemplo, usted, doctora Rosalind Lemus, ¿cuáles son como los principales que usted ha detectado, de los cuales no hay que hacer mucho caso, evidentemente? Sí, mira, los principales son, bueno, ya discutimos uno de ellos, es que la vacuna de la influenza te causa influenza, ¿no? Ese ya lo discutimos, que obviamente no es cierto, que te causa síntomas que se parecen a influenza, pero no te causa influenza. Ahora, el segundo mito que yo marcaría mucho es la vacuna de la influenza no funciona. Hay muchas personas que dicen que no funciona, que aún así me va a dar influenza. Y esto, bueno, es un mito. Definitivamente la realidad es que la vacuna de la influenza tiene una efectividad, ¿no? Todas las vacunas se miden con respecto a su efectividad y obviamente esa efectividad disminuye en personas, por ejemplo, mayores de 60 años, en personas con obesidad, en ciertos grupos, pero aún así la vacuna de la influenza sí es efectiva en cierto porcentaje y de hecho por eso nos tenemos que vacunar, porque nos va a ayudar a que la enfermedad sea menos grave, aunque no lleguemos a una muerte o a una neumonía, sino que aunque nos dé la enfermedad, porque no es 100% efectiva, quiero aclarar, ninguna vacuna es 100% efectiva, aunque adquiramos la enfermedad, que no sea grave. Lo mismo va a pasar con la vacuna del COVID-19, contra el COVID-19, que es posible que nos lleguemos a enfermar aún con la vacuna de COVID-19, pero va a ser menos grave. Entonces, esos serían los dos mitos que yo marcaría como los más comunes. Gracias, doctora Rosalind. Irene Rosas tiene una pregunta muy importante. Si alguna persona le da COVID, ¿a los cuántos días se puede poner la vacuna de la influenza? Doctor Alejandro. El tiempo de padecimiento del COVID va entre los 14 y 21 días normalmente. Se puede extender estos periodos, pero digamos que después de 21 días la carga viral ya sería tan baja y posiblemente los efectos serían menores. Ahora, aquí hay que recordar que el año pasado no conocíamos nada de este virus y llevamos más o menos, por lo menos aquí en México, 6 meses estudiándolo y 10 meses en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede responder el sistema inmune? Es algo que todavía queda como incógnita. Pero simplemente para que no esté la presencia del otro virus, un tiempo prudente sería de 21 días al menos para poder aplicarse la vacuna de la influenza. Pero aún así, mucha gente lo que ha seguido reportando son los síntomas post-COVID, que es un cansancio muy grande, fatiga sobre todo, y algunas dificultades para respirar, no muy graves, pero sí presenten, o sea, la falta de aire, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden estar hablando como yo lo estoy y de repente
les falta el aire y eso es muy común en los pacientes que han presentado COVID, incluso con signos menores, ¿no? Entonces, yo creo que un tiempo prudente serían 21 días. Si los padecimientos se extendieron mucho, que pueden llegar hasta 60 días, pues sería prudente también hasta que ya no se tenga ninguno, o incluso si se tiene la posibilidad de hacer una prueba molecular, simplemente verificar que el virus no esté ahí, con esta prueba de lo que llaman qPCR, ¿no? Gracias, doctor Alejandro. Y vamos con el doctor Montalvo. Gabriela Torres nos dice, la vacuna que aplican fuera de los supermercados es la recomendación para la influenza, ¿es estacional o HNN1? Por ahora, querida Gabriela, no se están aplicando de esa manera, sino más adelante le damos también la palabra a la doctora Cecilia, porque por ahora hay que acudir a los centros de salud. Hace un par de semanas, cuando iniciaba justo la vacunación de la influenza, por ahí de octubre a principios de este mes, es que se colocó, por ejemplo, un módulo en el Parque Chapultepec afuera, pero no así ahora afuera de los supermercados. Doctor Montalvo, nos dicen, ¿por qué más bien pudo controlarse tan rápido la influenza y el COVID por ahora no? Estamos viviendo, compartíamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria que sin duda también se ha vuelto una emergencia económica, pero ahora mismo, ¿por qué es que estamos un poco lentos quizás? Es una nueva era también de un virus, y cómo es que hay que hablar de este tema del virus del COVID-19. Bueno, como mencionamos anteriormente, el COVID-19 es un virus nuevo que se está conociendo y se están haciendo pues, una serie de terapéuticas que son no totalmente efectivas. En cambio, en el virus de la influenza lo conocíamos desde hace mucho tiempo, se le conoce genéticamente más y se han desarrollado, como lo estamos comentando ahora, vacunas, pero son muchos virus, no es uno, sino que las vacunas se elaboran de acuerdo a los virus que se supone van a estar presentes en esta temporada. En cambio, el virus del COVID, pues no sabemos exactamente si va a ser estacional o no, si se va a limitar o no, si va a estar permanente siempre, como se ha dicho en algunas formas, que vamos a tener que convivir con él y aumentar las medidas de prevención o las medidas de prevención que tenemos por muchísimo tiempo más, quizás hasta que se tenga una vacuna como la tenemos con el virus de la influenza. Sabemos que ahora que hay más de 100 trabajos en 100 instituciones donde se están haciendo pruebas y donde ya van muy avanzadas algunas de las vacunas. Aquí habría que mencionar que hay algunas que por la pandemia que estamos presentando y los efectos que estamos teniendo mundialmente, no solo en salud, economía, etcétera, se han adelantado muchos de los pasos de las pruebas. Normalmente el tener una prueba efectiva y segura lleva, no sé, entre 5 y 10 años. Ahora se está haciendo y se están obviando algunos de los pasos. Algunos de las vacunas, como las que han ofrecido Rusia, pues dicen que ya están disponibles y las están aplicando. Otras están en proceso de los pasos que tienen que seguirse de seguridad para saber si son efectivas y seguras. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al pendiente y hay que recalcar que aquí en México no estamos exentos de eso. En el Instituto de Biotecnología de la UNAM se están haciendo también estudios, pasos, investigaciones y también muy adelantados en tener una vacuna de origen nacional. Y eso será muy bueno para nosotros. El gobierno nos ha dicho que ya incluso ha adelantado dinero a algunas de las empresas para poder tener esa vacuna contra el COVID-19, pero no estoy absolutamente seguro que no podrá ser antes del primero o incluso segundo semestre del año próximo. Ahí resalta la situación de que hay que invitar a todo el mundo, como ya lo hemos escuchado, a vacunarse contra el virus de la influenza.
Así es, gracias doctor Montalvo. Y aprender a vivir a una nueva normalidad, la normalidad del cuidado, de la prevención de enfermedades como ahora mismo la influenza estacional, de acudir y perder un poco el miedo a las vacunas. Doctora Cecilia, ¿cómo va este parámetro en cuanto a la vacunación? Es decir, ¿han acudido más los grupos vulnerables o los jóvenes? Porque ahora justo nos compartió las estadísticas la Secretaría de Salud aquí en el estado de Morelos, que han acudido más a aquella población de entre 25 a 30 años de edad. Es decir, no solamente los grupos vulnerables se están cuidando. Exacto. La verdad es que hemos tenido, como les decía, una buena respuesta de la población. Sabemos que la población realmente está interesada en vacunarse y nosotros les reiteramos el mensaje. Cierto es que vamos a dirigir a estos grupos blanco y de riesgo, pero nuestra población está preocupada por su salud. Y yo les diría, miren, tenemos que dirigir la estrategia a las personas que más lo requieren, pero efectivamente en el estado llevamos aplicadas 101,000 dosis de vacunas a esta fecha y tenemos 2 semanas a lo más aplicándola. Esto es algo que no habíamos visto en los años anteriores. Quiero recordarles a la población que la vacuna contra la influenza disminuye el riesgo de enfermar en un 40 a 60%. Esto es en la población general. Si lo vamos a dirigir hacia los niños, disminuye la posibilidad de entrar a una unidad de cuidados intensivos hasta un 74%. La vacuna no la estamos destinando para que la gente evite enfermarse. Claro, eso es importante, por supuesto, sino para que no llegue a la hospitalización, para que no llegue a la terapia intensiva, para que no muera por influenza. En las mujeres embarazadas disminuye la hospitalización si se pone la vacuna contra influenza hasta en un 40%. Eso nos da una ventaja increíble de prevenir. Y las personas que sí se llegan a hospitalizar por influenza, pero que tenían la vacuna, duran 4 días menos de hospitalización siempre y cuando estén vacunados. Ahora, si un paciente llegó a la hospitalización, disminuye su posibilidad de llegar a unidad de cuidados intensivos hasta en 60%. Es por eso que la dirigimos a estos grupos. Y pero retomo la pregunta en la cápsula anterior sobre la vacunación privada. No está distribuida la vacuna en el sector privado todavía, porque nosotros, la Secretaría de Salud y los servicios, alcanzamos a cubrir a la población en riesgo y a población blanco con la compra que se hace a nivel federal. Entonces, la gente no necesita pagarla. La gente necesita ubicar si es personal de población blanco o si es población de riesgo y acudir con nosotros para que le pongamos la vacuna porque no necesita pagarla. La tenemos disponible de manera gratuita en los servicios de salud. También está en el IMSS y también está en el ISSSTE. Gracias, doctora Cecilia. Gracias a Víctor Leiva, Mitzi, Yolanda Beltrán, Arturo Romero por sus preguntas y a Vanessa que nos dice, los pacientes asintomáticos de COVID que desconocen que están infectados, ¿qué pasa si se vacunan contra la influenza? Doctora Rosel Lemus. Sí, pues como lo estábamos comentando, es importante que no tener COVID-19, ¿no? Si me voy a vacunar contra la influenza, bueno, si fui asintomático, no voy a saber, pero lo ideal sería hacer una prueba molecular, un PCR. Bueno, si no se tiene acceso a un PCR, bueno, al menos una prueba rápida para saber que no tengo COVID-19 antes de vacunarme contra la vacuna de la influenza. Vacunarme contra la influenza, perdón. Pero sí, bueno, no desconozco esto. Lo que va a pasar solamente va a ser que, bueno, mi sistema inmune va a estar un poco más vulnerable porque me vacuné contra la influenza. Entonces, sí tengo COVID-19 y soy asintomático, quizás voy a empezar a presentar los síntomas. Estaba asintomático antes, ahora voy a empezar a presentar algunos síntomas o en algunos días después se me puede complicar algún COVID, quizás más, no severo, pero sí un poco apareciendo síntomas. Dependiendo de también las enfermedades crónicas que yo tenga, en qué grupo de riesgo estoy para COVID-19, entonces va a ser también eso muy marcado, ¿no? Si yo soy asintomático, por lo regular puede ser que no estoy en un grupo de riesgo para COVID-19. Entonces no habría tanto riesgo más que el que
los síntomas me van a agravar después de Gracias, ponerme doctora Roselyn. vacuna. Una pregunta para el doctor Alejandro Sánchez, sumamente importante. Mitzi nos dice, si me aplico la vacuna de la influenza, ¿es cierto que me bajan mis defensas? No, eso no es cierto, al contrario, la respuesta inmune tiene dos etapas, lo que llaman la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune adaptativa. Entonces, cuando nos enfermamos, cualquier patógeno, o sea, lo primero que se hace es atacarlo con la respuesta inmune primaria. Y en general, aquí es cuando se presentan muchos de los síntomas que presenta la influenza, o sea, esto es fiebre, tos, sobre todo la fiebre, el dolor de cabeza, o sea, es algo muy, muy común en cualquier infección de patógeno. Por eso es tan difícil también separarla entre COVID y influenza. Pero definitivamente no baja, al contrario, lo como decía la doctora Roselyn, o sea, la respuesta inmune se exacerba un poco. Entonces, también el doctor Alejandro Montalvo apuntaba de que el sistema inmune va a empezar a crear anticuerpos, que esta es la respuesta inmune adaptativa y tarda como 2 semanas. Entonces, las vacunas en general, hay 8 vacunas que están registradas o que tienen registro de la Secretaría de Salud, todas tienen al menos 4 o 5 cepas de las que causan influenza, 4 cepas. Y estas cepas, a final de cuentas, lo que se hace es sacar pequeñas proteínas, pequeños fragmentos de proteína del virus, inoculado. Entonces, esas proteínas finalmente no nos producen la enfermedad, pero sí alertan al sistema inmune para que empiece este proceso de generación de anticuerpos. Entonces, no hay ningún problema, o sea, no se baja el sistema inmune, al contrario, simplemente se le canaliza para que pueda entrenarse para combatir o estar prevenido para la influenza, pero no hay una baja como tal. Gracias, doctor Alejandro Sánchez. Rosy Chable, que nos escribe a través del Facebook de Mundo 96.5, nos dice, cada persona piensa diferente. Tienen miedo de la vacuna por los síntomas que presentan, las consecuencias, pero también dice que es muy importante ser responsables con la salud y cuidarnos. También es un asunto de cada quien. Gracias por esta conferencia, muy importante saber de las reacciones. Gracias a ti, Rosy, por la preferencia. Y doctor Montalvo, va de la mano con la pregunta para usted de eso, de generar una conciencia colectiva del uso adecuado de la vacuna ahora mismo en esta temporada pues invernal, acudir con el médico en un chequeo general y también perderle un poco el miedo a la vacunación, ¿no? Efectivamente, esta pandemia actual ha despertado entre la población mundial una nueva intención o de informarse sobre el método de las vacunas. Nosotros sabemos que hay gente que no cree ni siquiera que exista la pandemia, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Hemos visto que hay manifestaciones en países del primer mundo que han hecho ese tipo de expresiones contra las medidas para prevenir el COVID. Pero hay otro conglomerado de población en que es muy consciente y que se ha informado cada vez más sobre la cultura de la prevención y de la conservación de la salud. Y eso es muy importante, porque también ustedes saben que ha habido a nivel internacional algunas organizaciones que están en contra no solo de la influenza o del COVID, sino de cualquiera de las vacunaciones. Y eso ha dado por consecuencia que han aparecido rebrotes, como hemos tenido actualmente en nuestro país del sarampión, que prácticamente pensábamos que estaba ya erradicado, o como la poliomielitis, que prácticamente estaba erradicado y sin embargo en algunos países africanos ha vuelto a presentarse algunos casos. La viruela es otro caso. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que la vacunación es algo muy benéfico para la humanidad, muy benéfico para nosotros, con algunas situaciones particulares, pero generalizando es extraordinario. Si no, no sería por a lo que me refería yo anteriormente, esta carrera por tener una vacuna.
por regresar, aunque nunca, creo yo, lo lograremos, a lo que era la normalidad. Ya esa normalidad que nosotros conocíamos, no creo que vayamos a hacer o vayamos a tenerla en la misma forma. Por supuesto que va a ayudar si ya se consigue una vacuna contra el COVID, pero tenemos que ser muy conscientes que en un futuro se van a presentar otro tipo de infecciones, otro tipo de pandemias, otro tipo de virus nuevos. Algunas de las teorías dicen que el cambio climático, por ejemplo, que ha dado como consecuencia que el deshielo de los polos y que han resurgido por ahí virus, incluso en bacterias que no conocíamos y que van a venir a llegarnos a la población en general. Entonces, nosotros tenemos que ser, como nos decía la doctora, epidemiológicamente, tener más cultura y prevenir más y tener más seguridad entre las actividades que estamos haciendo. Tener mucho cuidado entre nuestra alimentación. Y subrayaría yo por último en decir que efectivamente, como dijo el doctor, si nosotros tenemos unas medidas de seguridad para no adquirir el COVID, tendrían que ser incluso las mismas para no adquirir la influenza. Nada más que como no es tan letal, no le hemos dado esa importancia. Importancia que ahora estamos discutiendo y que debemos de tener muy en cuenta. Gracias, doctor Montalvo. Y vamos con los servicios de salud en el estado de Morelos, porque Arturo Romero tiene esta pregunta. Mis padres tienen 80 años y prácticamente no salen de casa. ¿Los tendría que llevar a vacunar a la clínica? Que va de la mano también con estos mitos de los grupos vulnerables, pero sí deben de acudir igual que los pequeños, que los bebés, que los menores de edad, doctora Guzmán. Sí, gracias por la pregunta. Realmente estamos pidiéndole a la población que acuda a nuestros centros de salud y creemos que a lo mejor les da miedo porque piensan que puedan contagiarse de otras infecciones, pero les decimos que ya tenemos 6 meses manejando esta situación, que hemos seguido vacunando porque esta es una actividad prioritaria para los sistemas de salud y lo hemos estado haciendo. La población poco a poco se está acercando a nosotros y le diría, si tienes tus papás que no han salido, que se están cuidando en casa, por favor llévalos a vacunar porque esto les va a proteger si es que llegan a salir en un punto. No los vamos a poder encerrar todo el tiempo y si llegan a salir en los siguientes 4 o 6 meses, pudieran infectarse de influenza y si ya tenemos la vacuna, pues podemos prevenirlo. ¿Qué recomendaciones les damos? Que acudan, por favor, con su cubrebocas que cubra nariz y boca, que no lo vayan a traer en el gorrito o de cuello o que se lo quiten aquí como arete, que sí, lo tengan todo el tiempo cubriéndose y que no lo estén manipulando para nada. Que si pueden ponerse una careta, si usted le puede conseguir careta a sus papás, pues le ponga su careta. Que llegando a su casa se laven las manos, solamente irá a vacunar y a regresarse. En nuestros centros de salud tenemos un horario casi siempre matutino, pero hay centros de salud que tienen horarios extendidos o que atienden también sábado y domingo. Así que también esa es la invitación. Por favor, destinen un día especial para la vacunación, acudan con nosotros con las medidas que les recomendamos, pueden llevar su alcohol gel. Nosotros también tenemos en las unidades médicas para que usen el alcohol gel o se laven las manos ahí con nosotros, pero son las medidas de prevención que estamos recomendando para la población y es muy importante que acudan con nosotros a vacunarse. Gracias, doctora Guzmán. Hay otra pregunta muy interesante. Xochitl Ocampo nos dice, ¿qué me pueden comentar del aluminio que contiene la vacuna? ¿Qué consecuencias traería? Doctora Rosalind Lemus. Ok, pues el aluminio, el que contiene es mínimo, o sea, se ha visto que los metales, cualquier metal, porque no solamente se incluye aquí, se incluye en medicamentos, etcétera, tiene un nivel de toxicidad, ¿no? Todos los metales, todas las sustancias químicas tienen un nivel de toxicidad. Entonces, una vez que se sobrepasa este nivel normal o estable que se tiene, sí puede tener consecuencias, pero también cabe aclarar que solamente si estuviéramos expuestos como constantemente, ¿no? En general, el aluminio, pues, no es perjudicial,
¿no? Pero solamente si lo comento, si es exposición a niveles altos, del cual no es este caso, o sea, si solamente es un trabajador que estuviera, bueno, inhalando grandes cantidades cada día, bueno, ahí sí afectaría los pulmones, pero en este caso, bueno, cualquier resto de algún metal que pudiera tener algún medicamento, alguna sustancia, incluso algún alimento, no es perjudicial para la salud. Gracias, doctora Rosalind Lemus. Javier Pérez nos dice también qué pasa con los pacientes que no pueden salir de casa por una cirugía reciente o situaciones que los pueden llevar al centro de salud, que es un tema complejo porque aunado a la enfermedad, la época de la influenza estacional justo son en estos últimos 3 meses, pero también la aplicación de la vacuna, doctor Alejandro. ¿Qué tendrían que hacer en este caso? Pues digamos que si en el centro de salud se están distribuyendo, los servicios de salud están distribuyendo, sí tendrían que asistir a estos centros de salud. Obviamente, como dijo la doctora Cecilia, tienen que extremar las medidas de higiene. Otra opción sería adquirirla de manera privada, pero pues finalmente es un gasto que posiblemente muchas familias no tengan que hacer. Todo en esta vida es un riesgo y a final de cuentas hay que minimizarlos, ¿no? En este caso, pues si la persona tiene alguna discapacidad o dificultad para movilizarse, pues sería cuestión de evaluarlo para ver cómo podrían desplazarse a los centros de salud, porque me parece, a menos que la doctora Cecilia nos diga otra cosa, que no se puede, digamos, hacer una vacunación a domicilio o finalmente tener la vacuna para que alguien más la aplique, ¿no? Entonces, buscar la manera de movilizarse y si no, la otra opción es adquirirla de manera privada para poderla aplicar en casa, pero finalmente la primera recomendación sería asistan al centro de salud. Muy bien, doctor Alejandro. Y doctor Montalvo, prácticamente para ir concluyendo justo este foro muy importante, ¿cuál sería el mensaje para nuestros amigos y amigas que están conectados en estos momentos, que aún persisten estos mitos, este miedo a la vacunación y a la prevención de cualquier otra enfermedad? Yo creo que hay que perder esos miedos. Como dijo el doctor Alejandro hace un momento, todo tiene una consecuencia, pero las consecuencias que se están ofreciendo son mucho menores que los beneficios que se pueden tener al vacunarse. Al vacunarse en general, acordemos, como acaba de decir, a 8 o 10 vacunas en las que nos tenemos que poner, y para eso existe carpeta desde que nace el bebé, en donde se le van poniendo las vacunas y hay que presentarlas. Hay una iniciativa en decir que para hacer cualquier trámite, incluso en el futuro tendremos que presentar nuestra agenda de vacunación. Entonces, hay vacunas que no se ponen en nuestro país porque no estamos expuestos a ellas, por ejemplo, la fiebre amarilla. Pero nosotros sí tenemos que tenerlo, y esto se refleja también cuando la persona tiene más de 65 años, tiene que tener mucho interés también en estarse vacunando. Aquí subrayaría yo nuevamente y haría una pregunta, si me permiten, a la doctora Cecilia, si también estamos teniendo la disponibilidad de la vacuna con el neumococo. La del neumococo debe de ser una vacuna también muy importante dentro del esquema, y está así manifestado en la epidemiología, para que las personas mayores de 65 años se apliquen, y se puede aplicar conjuntamente con la vacuna de la influenza si está la disponibilidad de esta vacuna. Así Bien. Que no hagamos bajo ninguna circunstancia dejar esta nueva cultura que estamos adquiriendo sobre preservar nuestra salud y prevenir las complicaciones que nos puedan causar problemas mayores. Gracias, doctor Montalvo, y gracias a todos ustedes por haber estado conectados en esta transmisión que hacemos con muchísimo gusto. Compartíamos que es nuestro 5º foro virtual que Grupo Mundo Comunicaciones organiza para que ustedes estén muy bien informados, para que acudan y le pierdan este miedo a la vacuna de la influenza, grupos vulnerables, menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, con todas las medidas sanitarias pertinentes. Recordemos que el uso del cubrebocas es obligatorio, la sana distancia. Nos encontramos en medio de una pandemia por COVID-19 y hay que vivir, hay que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Gracias de verdad por estar conectados. Gracias a ustedes, doctores,
también por brindarnos esta importante respuesta a nuestro querido público. Y a nombre de nuestro director general, el ingeniero Óscar Morales Ruiz, le agradecemos su presencia. Muy buenos días.